Hoy inclusive, Jennifer, varios diarios tienen en sus portadas justamente noticias de este tipo, relacionadas al tema del incremento de los medicamentos, sobre todo los que están destinados al combate del COVID. Ahora, a propósito de eso, lo que te estaba comentando, ya se ha visto muchas medidas que se están tomando por parte no solamente del Congreso de la República, sino de otras instancias. La Fiscalía anoche sorprendió a todos emitiendo pues un comunicado a través de redes sociales donde señalaba que va a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para sancionar el acaparamiento y también la especulación. Dice que lo que se busca con este proyecto de ley es que se sancionen todas las conductas que podrían afectar o que pongan en riesgo la salud o la vida pues de las personas, como ocurre cuando se da un incremento en el precio de los medicamentos, también en los implementos o los materiales de bioseguridad en situaciones como una crisis sanitaria pues que estamos atravesando. Es decir, hay muchas medidas, se ha puesto mucho la atención en esta necesidad y en esta denuncia que se ha hecho pública por parte de los consumidores. Tú nos contabas ayer que no solamente un tema de que se está acaparando y desapareciendo prácticamente estos medicamentos en el ámbito genérico, sino que prácticamente muchas farmacias, que son grandes cadenas, ¿no? Es como que hubiesen concertado y se hubiesen puesto de acuerdo pues para elevar el precio de sus productos, de los medicamentos. Ricardo. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, Paola Pinto, que es una de nuestras seguidoras, nos escribe que en la zona de Pachacama, que en Ventanilla, hay boticas, dice, particulares donde el precio es demasiado alto, y no es tan solo en las grandes cadenas de farmacia, es decir, también en las denominadas boticas de barrio, lamentablemente se han incrementado. Claro, los propietarios de las farmacias o de las boticas señalan o responsabilizan a las distribuidoras. Estamos hablando de toda una suerte de cadena que finalmente está. Ganancia de pescado. Así es. Pero que mejor, Crisólogo Cáceres, nuestro colega de Radio Nacional y también especialista, presidente de ASPEC, para que nos dé pues mayores detalles en este análisis. ¿Cómo estás, Crisólogo? Muy buenos días, bienvenido al Informativo Digital. Jennifer, Ricardo, qué gusto verlos, aunque sea desde lejos, mis queridos amigos. Añoro volverlos a ver personalmente como eran todos los días, sinceramente. Bueno, el tema es bastante complicado. Lo que ha sucedido aquí es lo siguiente. Los medicamentos genéricos prácticamente han desaparecido del mercado y cuando tienes la dicha de encontrarlos están a precios bastante elevados que los alejan de la economía familiar. En cuanto a los medicamentos de marca, estos medicamentos también han incrementado sus precios en 400 o más %. Entonces la gente está desesperada porque las dosis que se requieren para tratar las patologías son de varios blisters. Entonces las personas no pueden pagar cientos de soles para comprar medicamentos que antes costaban docenas de soles. Esto es una realidad. Por su parte, tenemos una situación monopólica en el país porque un solo grupo económico controla prácticamente el 90% de la venta de medicamentos y es previsible de que en tales circunstancias, al no existir competencia, ocurran este tipo de situaciones, que dicho sea de paso son negados por ellos. Ayer salió un comunicado de Incafarma y Mifarma por decirte que decían que habían congelado los precios de medicamentos. Incafarma y Mifarma declaraban como si fueran empresas distintas, ¿no? Pero pertenecen al mismo grupo económico. O sea, el caso de ellas, y Jenny hablaba hace unos instantes de concertación de precios, al existir una situación monopólica no hay necesidad de concertar, pues, porque son la misma empresa. No hay necesidad de concertar. Es lo mismo, ¿no? Es como que yo fuera el dueño de 3 empresas y hago que cada una declare por separado que, ¿cómo se llama? No van a elevar los precios o que van a congelar los precios como dijeron ayer. Es lo mismo. Entonces, eso es como un poco para hacer que la gente piense algo que no es. Entonces, acá la situación es delicada. ¿Qué hacer? ¿El consumidor de a pie puede hacer algo? La respuesta es no, porque estas son situaciones que exceden en demasía las posibilidades que tenemos nosotros. Corresponde al Estado. ¿Qué corresponde? Por ejemplo, en el caso del tema penal, porque muchos hablan de que se vayan presos, etcétera. Bueno, existe un artículo en el Código Penal, que es el artículo 234 referido a la especulación, en la cual se señala que la autoridad competente declarará una lista de precios de productos de primera necesidad que tendrán precios controlados, es decir, precios tope. Empero, ese artículo 234 no se puede aplicar porque no se ha determinado primero cuál es esa autoridad competente y segundo, no hay lista de precios. Entonces no puedes aplicar el 234. ¿Qué es lo que corresponde? Que el Ejecutivo de motu propio o que el Congreso expida una ley en la cual señale qué autoridad va a expedir la lista de precios y cuál es esa lista dándole un precio, lo que le correspondería al Poder Ejecutivo. Entonces ahí tendríamos precios para que al menos durante el estado de emergencia no puedan volver a subir así los precios. Y Indecopi, Crisólogo, no tendría, digamos, esa responsabilidad, digamos,
¿O habría que ver, o Digemit? No, Indecopi no tendría responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque Indecopi actúa cuando hay concertación de precios, pero como acabamos de explicar, no están concertando, pues porque no tienen necesidad. En todo caso, lo único que podría concertar serían pues las botiquitas de barrio, ¿no? Las farmacias de barrio, y nadie se va a meter con ellas. Acá tenemos que el gran volumen de ventas está concentrado. Entonces, ahí Indecopi no puede hacer. Pero lo que sí podemos hablar es de prácticas especulativas que podrían ser objeto de una sanción penal siempre y cuando se cumplan las condiciones que acabo de mencionar y se pueda pedir una reparación civil. Ahora, Digemit sí tiene un rol interesante, Ricardo. ¿Por qué? Porque en virtud del decreto de urgencia 07 que se expidió el año pasado, se estableció la obligatoriedad de que todas las boticas y farmacias cuenten con un stock mínimo de medicamentos genéricos. Un stock mínimo. Recuerden ese número, consumidores, decreto de urgencia 07, como el agente J. Bond. Entonces, cada botica y farmacia tiene que tener un stock mínimo de estos medicamentos de primera necesidad. Y entonces, si no los tiene, Digemit puede entrar y sancionar y poner multas. El problema con las multas es que son multas muy pequeñitas, de hasta 3 UITs. Cada UIT es de 4.400 soles. Entonces, imagínate a la gran cadena, una multa de 12.000 soles, pues le hace cosquillas. Ahora, esa es la realidad. Crisólogo, y ahora, el Observatorio de Productos Farmacéuticos no tiene ahí también una injerencia, porque digamos, estoy leyendo este comunicado de la Nacional de Industrias, ellos han propuesto que se publique esta lista de precios de los medicamentos, ha dicho de que, bueno, ellos dicen, ¿no?, que la industria farmacéutica no ha subido los precios de las medicinas que están empleándose para este tratamiento, y ellos dicen que lo que debería en todo caso es ponerse a disposición la publicación y la difusión en el Observatorio de Productos Farmacéuticos para que se vea cuánto cuesta el medicamento y a cuánto es el margen que podría expenderse, venderse. Por ahí no iría de repente, no sé si decirlo, regularlo, o en todo caso evitar que haya este abuso. El Observatorio de Precios de Medicamentos de la Digemit es un gran logro ciudadano porque la industria se opuso tenazmente por años a este observatorio. Ahora, lo que establece este observatorio, para que lo sepan las personas que nos escuchan, es que allí todas las farmacias y boticas, sin excepción, tienen que declarar los precios de los medicamentos que comercializan. Es decir, la botica más chiquita de Lince o la botica más chiquita de Breña tienen que informar cuánto y actualizar este portal para que el consumidor sepa antes de salir de su casa dónde venden el producto que requiere más barato. Si esta actualización no se da, eso es otra infracción, mi querida Jennifer, eso es otra infracción que también sería susceptible de ser invocada por el Ministerio de Salud a través de la Digemit para sancionar a las empresas que no cumplan. Entonces, en la vía administrativa, recapitulando, tienes que si no se mantienen actualizados los precios del Observatorio de Medicamentos, eso es una infracción. Si no se tiene un stock mínimo de genéricos, eso es otra infracción. Entonces, eso puede sancionarse en la vía administrativa por parte del MINSA. Lo otro, en la vía penal tienes un artículo, que es el artículo 234 sobre especulación, pero ese artículo resulta inaplicable hasta que el ministro de Salud, a quien yo invoco desde este sintonizado espacio, ministro, yo creo que esa es una hora muy importante, usted debería publicar esta lista de productos de primera necesidad. Y esa lista tendría una vigencia, esta lista de productos de precios controlados, tendría una vigencia mientras dure el estado de emergencia sanitaria, porque así funciona el sistema. Estas listas, porque hay mucha gente que mientras estoy hablando, se estará rajando la vestidura, ¿no? El regreso al control de precios, eso es comunismo, claro, chavismo. Eso no, te iba a preguntar. Eso. No, mi querido Ricardo, no, mi querida Jennifer. Ayer el editorial del diario más importante del Perú iba en ese aspecto, ¿no? Ayer. Bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Lo cierto es que en el Perú, la Constitución, que es la ley de leyes, establece que el régimen económico peruano es la economía social de mercado. Social. Esa palabra social, y yo lo digo porque soy profesor universitario, cambia todo el sentido. O sea, una cosa es decir economía de mercado a secas, en la cual las empresas pueden hacer lo que quieren, y otra cosa es la economía social de mercado, en la cual el Estado tiene un rol rector en determinados temas. El Estado no puede permanecer como un agente pasivo mirando lo que sucede, sino que en determinadas circunstancias, particularmente esta que estamos viviendo, el Estado puede intervenir. Y una de las medidas para las que está facultado es precisamente establecer controles de precios cuando las circunstancias lo ameritan. Por ejemplo, en desastres naturales, por ejemplo, en emergencias sanitarias como las que vivimos. Eso es.
Justo iba a mi pregunta, Y Cristo. El estado de emergencia no le da esa potestad al Ejecutivo de poder destinar cuáles son, ¿no?, esos productos de primera necesidad. Recuerdo que incluso se estaba hablando sobre ese tema cuando se hizo el incremento de los productos como de la papa, el limón, la cebolla, productos de primera necesidad. ¿En este caso no es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo, Jennifer. El Estado está facultado para hacerlo. O sea, el Estado tendría que hacerlo de motu propio, no debería esperar más, porque lo que estamos viviendo es una catástrofe, porque el derecho a la accesibilidad de medicamentos está siendo conculcado. ¿Qué cosa es la accesibilidad? La posibilidad de que el consumidor, primero, encuentre físicamente los medicamentos que busca en los establecimientos, y segundo, que los precios sean asequibles. Son las dos condiciones de la accesibilidad de medicamentos. Si no se cumplen las dos condiciones, el derecho a la accesibilidad le es negado. Y en estos tiempos eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso el ministro de Salud, yo sé que tiene muchas cosas en la cabeza en estos instantes, yo lo sé, yo lo comprendo, pero debe pensar de que este instante es una hora muy aciaga para los consumidores peruanos, y el Estado tiene la misión y además está facultado para poder expedir esta lista de precios controlados, con precios tope. Y esta lista tiene que hacerse sobre la base del análisis de la estructura de costos de lo que cuesta pues un medicamento, porque hay medicamentos que se elaboran y el MINSA sabe perfectamente o cuenta con las herramientas para saber cuánto cuesta fabricar un medicamento o cuánto cuesta importar un medicamento, y así puede sacar un estimado de cuál debería ser el precio tope. Y eso no es comunismo, porque eso está en nuestra ley y está en nuestra Constitución, que el Estado debe proteger a los consumidores. Además, el derecho a la vida es el primer derecho que tiene que ser tutelado con arreglo a la Constitución. Así que, señor presidente de la República, señor ministro de Salud, controlen esto, porque si no, este abuso va a continuar indefinidamente y muchas personas van a poder morir porque no tienen cómo acceder a estos medicamentos. Crisólogo, y este acuerdo entonces que ha tomado la Comisión de Defensa del Consumidor el sábado, de impulsar una ley para penalizar el acaparamiento y especulación de fármacos, ya no tendría asidero, solo faltaría, como tú lo has explicado, aplicar el artículo 234 del Código Penal y nos evitamos todo este proceso del Parlamento. Si el Poder Ejecutivo expide la lista, se acaba el tema. Entonces el Congreso lo que haría es dejar sin trámite su proyecto. Pero si el Poder Ejecutivo no expide la lista, el Congreso sí podría expedir una ley pidiendo al ministro de Salud que expida esta lista, ¿no? O sea, para que entre en vigencia el artículo 234. En cuanto al acaparamiento que decías, lamentablemente ese artículo, que es el 233, fue derogado hace algunos años durante el segundo gobierno aprista, ¿no? Por razones que a mí no me quedan claras, porque el tema del acaparamiento lo hemos visto a raíz recientemente con el tema del fenómeno del Niño, que se dio, ¿no?, de una manera inocultable. Ahora, hay otro proyecto de ley que se va a presentar por el municipio que justamente está buscando que se devuelva este artículo, o este artículo del Código Penal que había sido derogado durante la gestión de Alan García. Esto entonces podría ser una solución mucho más rápida, más viable. Yo lo que creo es de que, más allá de que quién actúa primero, quién tiene reflejos más rápidos, acá de lo que se trata es de que sea quien sea el que actúe, lo haga por el bien del Perú, ¿no? A mí me parece que si el gobierno expide una lista de precios controlados en relación a medicamentos de primera necesidad, estaría bien. Si el Congreso saca una ley para que de repente el Poder Ejecutivo se sienta respaldado por el otro poder del Estado, que es el legislativo, también estaría bien. O sea, una cosa no excluye a la otra, o una cosa no demoniza a la otra, ¿no? Ambas salidas son bienvenidas, o sea, puede ser. O sea, yo supongo de que el Congreso y el Poder Ejecutivo podrían estar dialogando en estos instantes, poniéndose de acuerdo, porque hay una herramienta, ¿no? El artículo 234 del Código Penal, la herramienta existe, no la ha creado el gobierno actual ni el anterior. Esa herramienta existe, lo que pasa es que nunca nadie se atrevió a generar esta lista de precios que, repito, tendría un carácter temporal y en relación a determinados productos. Esa es la característica, ¿no? Que son productos de precios controlados que no quedan controlados para siempre. O sea, no es que si ahorita el gobierno saca una lista de 40 productos, de 40 medicamentos, esos precios tope van a ser por siempre. No, mientras la emergencia sanitaria esté vigente. Una vez que la emergencia sea levantada, la lista se desaparece automáticamente. Y así, en el futuro, si vuelve a haber otra emergencia sanitaria u otro desastre natural, se vuelve a aplicar este tema y desaparece la contingencia
y la lista desaparece. Es así como ha sido concebido por el legislador la aplicación del artículo 234 del Código Penal. Crisólogo, un editorial decía ayer lo siguiente: el origen del problema está más en la gestión del Estado que en el funcionamiento del mercado de medicinas. Más del 90% de peruanos están afiliados a un seguro público, sea de salud o el SIS. Si estos tuvieran un abastecimiento adecuado de medicinas, no existiría necesidad de recurrir a farmacias privadas. Y el comunicado de MIFARM el domingo también responsabilizaba al Estado, porque es el gran comprador de las medicinas, y señalaba que si se compraran estos lotes grandes de medicina, ellos se regirían en base a esos costos y ya no se fijaría el tema de la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuánto de asidero tienen estas versiones? Bueno, mi querido amigo, cuando me cuentas cosas como esta me sonrío, pues. Porque ayer salió otro comunicado suscrito por ADEX, la Sociedad Nacional de Industria y el gremio farmacéutico, en el que se exoneran a sí mismos del incremento de precios y le echan la culpa a las farmacias. Entonces, ahora, tú dices que hay otro comunicado de días antes, bueno, vete a traer una guerra de comunicados entre empresarios, ¿no? Del sábado y domingo, ¿no? Tiene su propio interés, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez que hay un problema, la empresa privada le echa la culpa al Estado. Todos los problemas son siempre culpa del Estado y nunca son culpa de ellas. No, para nada, o sea, siempre el Estado tiene la culpa. Fíjate en el tema de las pensiones, ¿no? Cuando se habla de que las AFPs son algo que los peruanos y los afiliados detestan sinceramente de manera visceral, ¿no? ¿Qué te dicen las AFP? Sí, pues, pero mira la ONP la que falla, el Estado debe intervenir, el Estado debe generar un solo sistema. Ya se habla, porque están interesados en ello, en que exista en el Perú un único sistema privado de pensiones y que se desaparezca la ONP, algo contra lo cual nosotros vamos a luchar, abrazo partido, porque eso ya sería el colmo, ¿no? Privatizar la pensión de manera completa, ¿no? Eso ya sería el colmo. Siempre se le echa la culpa al Estado. Ahora pasa esto, el tema de los medicamentos, el Estado es el culpable. ¿Y ellos cuándo van a ser culpables? Nunca. ¿Ah? Acá hay un gran mito, ¿no? De que la empresa privada es eficiente, transparente, honesta, etcétera, pero por favor, con todo lo que hemos visto en los escándalos de corrupción en los últimos tiempos, que me hablen de la santidad de las empresas privadas, háganme el favor. Eso no es así. Ni el Estado es un demonio, ni las empresas privadas son unos ángeles. Ni el Estado es ineficiente y las empresas privadas son eficientes. Eso no funciona así porque, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y hay de todo en la viña del Señor. Así es. Sí. Cristo, ¿qué te parece si vamos a esta acusación al congresista, precisamente presidente de la Comisión de Defensa Consumidor, José Luis Luna Morales, quien también ya está enlazado para conocer más sobre esta iniciativa de que las cadenas de farmacia y las boticas tendrían que publicar, ¿no?, los máximos permitidos en los medicamentos? Vamos a darle la bienvenida al congresista José Luna. Pero solo te pido una cosa. Una cosita, un par de minutitos más porque me están esperando en otro canal, ¿sí? Pero saludo al congresista Luna, gusto de verlo. ¿Cómo está? Claro que sí,